El caso es que los persas salen zumbando, pero el hijo muere Darío, cuando llega a su tierra se muere, pero su hijo Jerjes dice, esto no se puede tolerar, esa derrota no se puede tolerar, hay que volver a conquistar Grecia. Y esta vez lo vamos a hacer por mar y por tierra. Por tierra hay un paso marítimo, que es el Helesponto, se llama el Helesponto, un paso marítimo muy estrecho de los Dardanelos, es el estrecho de los Dardanelos como se conoce hoy día. Entonces, para cruzarlo, hacen un puente de barcas, por el que van a cruzar también otros 100.000 soldados. Cuando han hecho el puente de barcas hay una tormenta y el puente de barcas se va a hacer gárgaras, con lo cual Jerjes se enfada mucho, claro, manda decapitar a los ingenieros y manda castigar al mar. Castigar al mar. La escena es auténticamente histórica y auténticamente, casi mitológica. Hay miles de soldados que se dedican durante días a azotar al mar. Con látigos. ¿Cómo azotar al mar, profesor? Con látigos, dándole latigazos al mar. De verdad que me estoy quedando ojiplático en estos momentos. Y echándole cadenas para encadenar al mar. Y los sacerdotes maldiciendo al mar por haber humillado al rey de reyes. Y durante días miles y miles de soldados azotan con látigos al mar para castigarlo. Bueno, la escena debería ser increíble. Increíble, pero real. Vuelven a hacer otro puente igual y consiguen pasar. Y entonces empiezan a bajar por todo lado de la península griega y van conquistando ciudades. Pero esta vez ya Esparta ya no estaba de celebraciones. Y entonces Esparta decide echar una mano. Y el rey de Esparta, Leónidas, coge a 5.000 soldados y se va a intentar parar a Jerjes por tierra. Ocupan un desfiladero, que es el desfiladero de las Termópilas, es un desfiladero que hoy se ha cambiado mucho por la geografía, entonces era muy estrecho, casi no podía pasar más que de uno en uno, con lo cual consiguen detener allí a los persas. El rey persa le manda a Leónidas un mensaje diciéndole, entrégame las armas, y el otro le dice, ven tú a buscarlas. Y le dicen, dice, pues lanzaremos tantas flechas que oscureceremos el sol. Y dice, pues mejor, así lucharemos a la sombra. O sea, ninguno de los dos se ganaba, ¿no? Además, Leónidas tenía todas las de ganar porque el paso era muy estrecho y por allí no pasaba nadie si no quería. Lo que sucede es que un traidor, como siempre pasa en estos casos, les dice a los persas por dónde pueden atravesar, por dónde pueden pasar y caer sobre la retaguardia de Leónidas. ¿Un griego? Un griego. Siempre hay traidores en todas partes. Cuando Leónidas se da cuenta de lo que va a pasar, coge a todos los soldados que no son espartanos y los echa. Les dice, volveros para casa. Que yo me quedo con los míos, los 300, los famosos 300. Claro. Entonces Leónidas se queda a luchar él solo con los 300 para detenerles el tiempo que puede. Porque para un espartano era imposible pensar en la retirada. Ellos no pensaban jamás en la retirada. Allí muere Leónidas, mueren los 300 espartanos, pero eso va a dar tiempo a que Atenas se prepare. Entonces Atenas, que en ese momento está gobernado por un gran gobernante que es Temístocles, lo que hace es que evacúan toda la ciudad de Atenas y se montan en barcos y se van hacia una isla que está pegada a la costa que se llama Salamina. Cuando llegan los persas se encuentran en la ciudad vacía, los griegos están en los barcos, ven como los persas incendian todos los templos de Atenas, con lo cual años después, para sustituir esos templos, construirán nada menos que el Partenón, y los persas, que están con sus barcos allí en el puerto del Pireo y con su ejército, y bueno, pues ya hemos ganado la guerra, estos señores se han marchado, ya hemos ganado la guerra. Que esta sería la Segunda Guerra. Pero Temístocles decide que no. Y Temístocles manda un esclavo a Jerjes diciéndole, oye, que yo estoy de tu parte y que estos los griegos quieren huir. Lo que tienes que hacer es atacarles, porque va a ser una victoria para ti facilísima y una victoria fenomenal. Y entonces Jerjes se lo cree y ataca a los barcos griegos que están en Salamina con todos los atenienses. Temístocles no les ha dicho nada a su propia gente, si se lo llega a decir probablemente lo matan. Y los griegos encuentran que de pronto los persas les atacan. Pero les atacan en un territorio, en la isla de Salamina, que es muy favorable a los barcos griegos, con lo cual se produce una gran batalla, una de las mayores batallas navales de la historia, en la que hay que tener en cuenta una cosa: las batallas navales entonces eran batallas en la cubierta de los barcos. Los persas no sabían nadar, la mayoría de ellos no sabían nadar, con lo cual no. Cada persa que caía al agua, ahí se moría, ahí se ahogaba. Mientras que los griegos, que eran deportistas por sus juegos panhelénicos, sabían nadar todos. Cada griego que caía al agua
nadaba, se subía otra vez al barco y seguía peleando. Y los persas, nada, imposible. Y los persas todos con toda su armadura y tal, todos a abajo. Todos a ahogarse. Jerjes, que está allí en el Pireo, ve el desastre y dice, vámonos que aquí hemos perdido. Y Jerjes se marcha. Los griegos han ganado la segunda guerra púnica, la batalla de Salamina, que es la mayor batalla naval posiblemente de la historia. ¿Cuántos en cifras? Pues pudo haber del orden de 50 o 60.000 muertos. 50 o 60.000. 50 o 60.000 muertos, claro. Se marchan y acabamos con la tercera guerra médica. Los persas, Jerjes se vuelve a su tierra, se vuelve humillado y dice, esto no puede ser aquí. 2 veces nos han tratado, vamos a volver a atacar. Vuelven una tercera vez, que es la tercera guerra médica, por tierra, por la parte de arriba de la península griega, pero allí les están esperando, esta vez ya perfectamente equipados y perfectamente preparados, claro, los mejores soldados que había entonces en el mundo, que eran los espartanos. Esta vez sí. Esta vez sí. Y ahí les derrotan otra vez a los persas en la batalla de Platea. Bueno, los persas no era imposible, ¿no? Era imposible, ¿no? Pero bueno, la tercera guerra médica acaba con la batalla de Platea, con los espartanos, que eran los mejores soldados del mundo. Allí hay un botín inmensamente grande que se reparte entre los soldados y otra parte se la va a quedar Atenas para reconstruir Atenas. Con ese dinero, entre otras cosas, se va a reconstruir los templos de Atenas y entre otros el templo más bonito de la antigüedad, más maravilloso de la antigüedad, que es el Partenón. Con eso ya no vuelve a haber más guerras médicas, los griegos se quedan en Europa, los persas se quedan en Asia y queda perfectamente dividida hasta donde llegue Europa, hasta donde llega Asia. Y ese fue el momento justo en el que se marcan esas fronteras, ¿no? Ahí, en la batalla de Salamina, en la batalla naval de Salamina, en la batalla de Platea, en la batalla de Maratón, ahí se establecen unas fronteras que hoy todavía siguen. ¿Y los persas, cómo se tomaron todas estas derrotas? Mal, lo que pasa es que ya decidieron a la tercera, pues no volver a intentarlo. Lo que sucedió es eso, que a partir de 100 y pico años después, hay un griego jovencito, con 20 y pocos años, que es Alejandro Magno, que dice, señores, eso los vais a pagar. Y entonces él coge a los griegos y es él el que entra en Persia. Y el descendiente de Jerjes lo va destruyendo batalla tras batalla, batalla tras batalla. Lo va destruyendo, conquista todo el imperio persa, llega hasta la India, conquista Egipto, donde funda Alejandría, conquista Babilonia, conquista todo el imperio persa. Es decir, cambia la historia. Cambia la historia, claro. Y eso lo que va a hacer es que Asia no consiguió entrar en Europa, pero Europa sí consiguió entrar en Asia con la cultura griega que lleva Alejandro Magno, el helenismo, y se fundan grandes ciudades como Alejandría, en toda la parte del que había sido el imperio persa, donde va a haber una cultura europea, una cultura griega que va a durar pues prácticamente hasta que llegan los musulmanes en el siglo VII y destruyen toda esa zona. Claro. Profesor, ¿y si no llega a ser por los griegos, hubiesen arrasado los persas toda Europa? Seguramente sí. La fuerza militar que tenían era tan poderosa y las ganas que tenían, además, era lo que les pedía no solo el cuerpo, lo que les pedía la geografía, seguir avanzando hacia Occidente, ¿no? Que hubieran arrasado toda Europa. Siglos después, gente proveniente de incluso más allá de esa zona de Persia, como son los mongoles o como son los hunos de Atila, van a llegar hasta Francia. Exactamente, sí, hasta Francia, sí. Hasta Roma. Es decir, que esa tentación oriental de conquistar Europa ha existido siempre. Y que las fuerzas militares europeas en esos momentos tampoco eran muy brillantes, digamos. Tampoco eran muy brillantes. Lo que pasa es que, bueno, coincidió que había una serie de generales brillantísimos, como era Milcíades, el que gana la batalla de Maratón, Temístocles, el que gana la batalla de Salamina, el mismo Leónidas, que con su esfuerzo en las Termópilas, una serie de personajes extraordinarios que, bueno, pues... Claro, los persas no deberían terminar de creerse que unos poquitos... De hecho, no se lo creían, vamos, no se podían Qué creer. impotencia, ¿no? Claro, que estos que se atacaban a uno contra 10, pues... Pero luego tampoco se creyeron lo que Alejandro Magno, que llega con 3.000 soldados... Y arrasa. Y arrasa al imperio entero, tampoco se lo podían creer, y le mandan mensajes el emperador persa a Alejandro, le dice, jovencito,
¿pero qué intentas con esto que estás haciendo, jovencito? Y el Alejandro Magno se coge un mosqueo de mucho cuidado y le manda una célebre carta en la que dice: lo primero, no me llames jovencito. No me llames jovencito porque te he pegado una paliza. Claro. Que te he dejado a tu ejército. A mí me llama de usted. Más o menos en la lengua de esa época, Claro. en la lengua de eso, porque a mí me tratas de usted. Y si quieres, pues vienes tú a hablar conmigo y ya veremos lo que hacemos. Claro, que lo importante soy yo. Que lo importante soy yo, que además te he vencido. Y lo primero que dices, de jovencito nada. Claro, es que en Tiene esos 27 momentos... años, tiene 27 años, y eso tendría 50 y tantos, y era el dueño de todo el imperio que llegaba hasta la India. Pues fíjate qué afrenta, profesor. Claro, se llama jovencito. ¿Qué pretendes? A mí no me llames jovencito. Fíjate el jovencito a la que les dio Mira, después. O sea, que si no hubiera sido por los griegos en ese momento, pues Europa hubiera sido una parte de Asia. Interesantísimo.